Buenas a mis queridísimos estudiantes de tercero A y B de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. Quien les habla una vez más su profesor Ulises Oria. En esta oportunidad estaremos abordando la temática el ritmo y la rima. Veamos. ¿Qué es la rima? Es importante aclarar este término para poder tener una idea clara y convincente de lo que es la rima y cuáles son los tipos de rimas que se presentan en cada poema. Recordemos que la rima es la repetición de sonidos al final de un verso, contando desde la última vocal acentuada. En otras palabras, la rima es esos sonidos que se repiten al final de la última palabra o de la última palabra de la última vocal acentuada. Para analizar la rima de un poema, lo primero que debemos ubicar es la última palabra del verso. Siempre en la rima, el primer paso que debemos hacer es ubicar la última palabra del verso para poder ubicar qué tipo de rima presenta, ¿ok? O qué tipo de sonidos se repiten en esa última palabra del verso. Luego tenemos que hay rima consonante cuando la repetición de esos sonidos mencionados son vocálicos y consonánticos en el mismo orden, estamos en la presencia de una rima consonante. Repito, ya sabemos que rima es la repetición de sonido, pero si esa repetición de sonidos que se da al final de la palabra del verso son vocálicos y consonánticos en el mismo orden, entonces estamos ante la presencia de una rima consonante. Por el contrario, si esa repetición de sonido, de la que hablamos en la definición de rima, es solamente de sonidos vocálicos, entonces estamos ante la presencia de rima asonante. Aquí sería sonidos vocálicos y consonánticos, aquí serían solamente sonidos vocálicos. Acá se da sonidos vocálicos y consonánticos en el mismo orden. Acá se dan sonidos vocálicos, no necesariamente tienen que ser en el mismo orden. Finalmente tenemos la rima blanca, que es aquellos poemas que no tienen rima en ninguno de sus versos. Y finalmente los versos sueltos es aquellos poemas que no tienen rima, pero se ajustan a la métrica, es decir, a la ley de los acentos finales y a las licencias poéticas. Vamos a analizar los dos tipos de rima eh, más importantes y de la cual vamos a hacer el análisis en la actividad que les voy a colocar como tarea para que hagan ustedes, para que puedan desarrollar. Tenemos la rima asonante, ya decimos que la rima asonante es la repetición de sonidos vocálicos, no necesariamente en el mismo orden, al final de la palabra del verso. Quiere decir que siempre vamos a ubicar la última palabra, la pueden subrayar como una técnica para saber qué es la palabra que vamos a analizar, pues. Luego vamos a identificar cuáles sonidos se repiten en cada palabra. Aquí dice aguacero, ero, se repite, subrayo la vocal E y la vocal O, que son las que se repiten, igual acá. Por lo tanto, aquí la vocal que se repite es E, O, por lo tanto es una rima asonante. Luego sigo con corro y oño. Fíjense que vocal, vocal, consonante, consonante, que no necesariamente es la misma, porque es rima asonante, descartamos que sea consonante, y vocal de nuevo. Sería O sería el orden de la rima asonante. Este es un poema del gran César Vallejo, que dice, me moriré en París con aguacero, ero, un día del cual tengo ya el recuerdo, erdo. Me moriré en París y no me corro, horro, tal vez un jueves como es hoy de otoño, oño. Luego tenemos el ejemplo de la rima consonante. A diferencia de la asonante, esta tiene que ver con los sonidos vocálicos y consonánticos, la repetición de esos sonidos vocálicos y consonánticos al final de la palabra del verso. Veamos
este poema del gran Francisco de Quevedo, que es sin duda alguna una de las figuras más representativas del siglo de oro más importante de España. Él, conjuntamente con Luis de Góngora y Argot, representan las dos figuras más importantes de esa etapa esplendorosa de la literatura española. Dice así: madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo. Que pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don dinero. El gran Francisco de Quevedo. Podemos observar que en la primera palabra humillo, hillo, y en el del primer verso y la del cuarto verso amarillo, hillo, y la del quinto sencillo, hillo, terminan, estos sonidos se repiten en el mismo orden: vocal, vocal, consonante, consonante, vocal, vocal. Por lo tanto, estos tres tipos de sonidos sería rima consonante. Igual pasa con la palabra amado, ado, y enamorado, ado. Vocal, vocal, consonante, consonante, también sería una rima consonante. Finalmente, los tres o las tres últimas palabras de los tres últimos versos también se repiten: quiero, ero, caballero, ero, y dinero, ero, vocal, vocal, consonante, consonante, vocal, vocal en el mismo orden, sería rima consonante. Recordemos que aquí tenemos tres tipos de rima. En el esquema métrico, o para clasificar la rima según el esquema métrico literal, debemos utilizar la primera letra del alfabeto o comenzar a clasificar el verso con la primera letra del alfabeto, mayúscula si el verso es de arte mayor o minúscula si el verso es de arte menor. Así que eso lo tenemos en cuenta para el esquema métrico, que yo lo voy a explicar a continuación. ¿Cómo identificar los tipos de rima? Esto es muy sencillo. Recordemos que la rima consonante es aquella que tiene repetición de sonidos vocálicos y consonánticos en el mismo orden. Veamos este poema que dice así: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitrara medio viva, érase un pez espada mal barbado. Si nos detenemos en la última palabra de cada verso, vemos que pegado, ado, y barbado, ado, se repiten estos sonidos vocálicos y consonánticos en el mismo orden. Por lo tanto, yo lo voy a unir y voy a decir que es un tipo de rima consonante, porque no se está repitiendo vocales en el mismo orden, sino sonidos vocálicos y consonánticos. ¿Ve? Aunque aquí se repite vocal, vocal y vocal y vocal, no es asonante porque está esta D, que sería consonante. Y si es vocal y consonante en el mismo orden, es rima consonante. Para que sea sonante, esta D no debió estar aquí, sino una R de repente, una R. Si tuviese una R acá, cambia para rima sonante, pero como tiene sonidos vocálicos idénticos que se repiten en el mismo orden, por lo tanto es rima consonante. ¿Ok? Cuidado con eso, con tratar de confundirlo. Y en la palabra superlativa, iba y viva, también tenemos un tipo de rima consonante. Ahora bien, vamos con el esquema métrico. ¿Qué dice la norma con relación al esquema métrico? Para clasificar las sílabas métricas según el esquema métrico, recordemos que se debe comenzar clasificando con la primera letra del alfabeto, el primer verso. Mayúscula o minúscula va a depender si el verso es de arte mayor, la primera letra debe ser A mayúscula. Si el verso es de arte menor, esa letra tiene que ser minúscula. Recordemos que los versos de arte mayor son aquellos versos que tienen 9 o más sílabas métricas, y los versos de arte menor son aquellos que tienen 8 o menos sílabas métricas. Si nosotros contamos este verso a simple vista, tiene más de 8 sílabas métricas. Por lo tanto, es un verso de arte mayor. Debo comenzar con la primera letra del alfabeto, mayúscula. Pero esta rima que viene a continuación, no, o este sonido que viene a continuación, no rima con el primer sonido. Por lo tanto, lo voy a clasificar con la letra B mayúscula, porque también es un verso de arte mayor.
La siguiente palabra sí rima con la anterior, por lo tanto debo repetir la letra mayúscula porque también es un verso de arte mayor. Finalmente, el último verso rima con el primero. Voy a repetir la letra porque está rimando con esta palabra. Entonces sería A mayúscula porque también es un verso de arte mayor. De esta manera podemos identificar el tipo de rima, si es asonante o consonante, y poder establecer el esquema métrico. Una vez que tengamos esto, hacemos el cruce para saber qué tipo de rima es y automáticamente nos da una rima abrazada, porque esta está abrazando a esta que está más chiquita. ¿Ves? Por eso que se llama rima abrazada. Vamos con un ejemplo de rima sonante, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar la rima sonante? Leemos el poema. Estaba sentado en la cama y una luz cegó mis ojos. Entonces vi por la ventana y eran unos espejos rotos. Vamos a analizar ahora el tipo de rima. Observamos que la palabra cama y ventana riman, ¿verdad? Recordemos la norma, comenzamos con la primera letra del alfabeto, sería mayúscula porque estamos ante la presencia de un verso de arte mayor. Pero esta letra A debe rimar con la última A, perdón, con la tercera de Ana, de ventana, porque rima la primera palabra del verso con la tercera palabra del verso. Por lo tanto, voy a colocar A aquí también. La segunda, el segundo verso, perdón, la segunda palabra del último verso es diferente a la primera, no rima, ¿ve? Por lo tanto, lo voy a clasificar con una B mayúscula también porque es un verso de arte mayor. Y finalmente, la última palabra del verso rima con la segunda. Por lo tanto, voy a repetir esta letra B mayúscula porque también es un verso de arte mayor. Tengo que tener mucho cuidado. La letra se va a repetir con el tipo de rima. Es decir, la letra el esquema métrico debe coincidir con la rima del par de palabras. Si el par de palabras es de arte mayor, debo colocar una letra mayúscula. Si es de arte menor, entonces voy a colocar una letra minúscula. Como aquí todos los versos son de arte mayor, todas las palabras o todas las letras están mayúsculas, porque todos los versos son de arte mayor. Esto que está acá no tiene que ver con el esquema métrico, tiene que ver con el número de vocales, de sonidos vocálicos que se repiten en cada verso. Aquí se repite la A con la A, aquí está A y A son los sonidos vocálicos que se repiten. Luego aquí se repite en el tercer verso A y A. En el segundo, O y O son los dos vocales o sonidos vocálicos que se repiten. Y en el último sería O y O, que serían los dos sonidos vocálicos que se repiten. Ambas son rimas asonantes porque la repetición es de sonidos vocálicos no consonánticos. Y el tipo de rima es cruzada, a diferencia que la anterior que era abrazada. Vamos con el ritmo. ¿Qué es el ritmo? Recordemos que el ritmo, a diferencia de la rima, tiene que ver con la musicalidad del verso, en la distribución de los acentos. En otras palabras, el ritmo tiene que ver con con ese sonido o llamado sílaba tónica que se presenta en las palabras grandes, no en las palabras chicas, ¿ok? Vamos a analizar aquí palabras grandes, es decir, palabras que tengan dos o más sílabas métricas. Los monosílabos para el conteo o para la ubicación del ritmo no se toma en cuenta, ¿ok? Simplemente para el conteo de las sílabas métricas, más no para el conteo de los ritmos presentes en el verso. ¿Cómo identificamos el ritmo? Vamos a ubicar la sílaba tónica de cada palabra y en qué ubicación se encuentra en el conteo. Veamos. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que lo primero que tenemos que hacer es contar las sílabas métricas para ubicarle a cada sílaba métrica un número. Y ese número es el que vamos a colocar aquí dependiendo de la ubicación de la sílaba tónica. Por ejemplo, me colocamos número 1, ji número 2, ka número 3, nos sería número 4, al sería número 5, gri sería número 6,
To sería el número 7, y así sucesivamente ir ubicando un número a cada sílaba métrica. Para el momento de ubicar el ritmo, se nos haga mucho más fácil la ubicación. Veamos, en el primer verso, mexica, si contamos 1, 2, 3, entonces en la tercera sílaba métrica está la sílaba tónica, por lo tanto, yo voy a colocar aquí 3. En la sílaba métrica 3 tenemos el primer ritmo. Nos algri sería 6. En la sílaba métrica 6 tenemos el segundo ritmo. To de ge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sería en la sílaba métrica número 9. Tenemos el tercer ritmo. Es decir, que en el primer verso tenemos la presencia de 3 ritmos, ¿verdad? O 3 sílabas tónicas que forman parte del ritmo. Sería 3, 6 y 9. Si observamos, tanto en el primero como en el segundo, en el tercero y en el cuarto, se repite la musicalidad del verso. Esta magia solamente la puede lograr el poeta al momento de escribir digamos, una poesía, ¿no? Ellos pueden lograr esta magia porque ellos tratan siempre de al momento de escribir darle esa musicalidad exacta al verso para que lleve una armonía al momento de la pronunciación. Dice así: mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Este es un fragmento del himno de los mexicanos, ¿verdad? Entonces podemos ver que en cada verso, ¿verdad? Ubicamos el ritmo dependiendo de la sílaba tónica. Profesor, por aquí esta no. Los monosílabos para el conteo o para la ubicación, repito, para la ubicación del ritmo en el verso no se toma en cuenta, pero sí para el conteo de sílabas métricas. Porque yo cuento así, mira, 1, 2, 3, entonces en la sílaba métrica 3 tenemos el primer ritmo. 4, 5, 6, en la sílaba métrica 6, 7, 8, aquí hay una sinalefa, 7, 8, 9, ¿ve? Cuidado aquí, ¿no? Dirán, aquí hay 10, no, no, aquí hay una sinalefa, se cuenta como una, sería entonces 7, 8, 9, en la sílaba métrica 9, y así sucesivamente. Entonces, esta parte quiero que la entiendan muy bien porque esto lo van a hacer ustedes también en el ejemplo que le voy a colocar en la ficha para que puedan desarrollarla de la manera más asertiva. De esta manera me estoy despidiendo, mis queridísimos estudiantes. Para mí siempre será un honor y un placer guiarlos en este camino con el encuentro con los aprendizajes. Quienes habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.